Hay entre los hombres y Cristo una unión que es muy misteriosa, pero es muy real. Es un gran misterio la Iglesia. Y es la realidad más maravillosa que hay sobre la tierra, la Iglesia. Porque es Jesucristo prolongado en el tiempo. Es el misterio del Verbo encarnado prolongado en la historia, en nosotros sus miembros, con todas nuestras debilidades, miserias. Pero es así. Incluso todos los carismas y todos los ministerios de Cristo están presentes en la Iglesia, empezando por el sacerdocio, en la Iglesia jerárquica. Pero no solo. Todo lo que es esencial a la Iglesia lo es porque es una sola cosa con Cristo. Bueno, y esta unión misteriosa entre Cristo y nosotros es lo que permite que Jesús pueda tomar sobre sí nuestros pecados. Porque todos nosotros sabemos que los pecados son algo intransferible. La culpa del pecado es algo intransferible. Yo hago un acto malo, eso lo he hecho solo yo. No puedo transferir mi culpa a otro. ¿Cómo hace Jesucristo para expiar nuestras culpas? San Pablo dice una frase enigmática, misteriosa. Dice, hay que entender, dice él, que si uno murió, Cristo, si uno murió, entonces todos murieron. De vuelta quedamos sorprendidos. Uno dice, no, si uno murió, los otros están vivos. No, porque ese uno, Cristo, nos contenía a todos. Se había unido en cierto modo a todos por la encarnación. Dice la profecía del siervo sufriente de Isaías que las dolencias que el siervo sufriente llevaba eran nuestros pecados. Dice, plugo a Dios poner sobre sus hombros nuestros pecados. ¿Y cómo si el pecado es intransferible? Solo se explica eso en ese misterio inmenso de la Iglesia, es decir, de la unión de Cristo y los hombres, por el misterio de la encarnación. Y Jesús tomó todos nuestros pecados como si fuesen propios. No los expió como pecados ajenos. Es una obra de misericordia infinita, inconmensurable. Dice San Pablo, para explicar esto también con esas frases llenas de profundidad, al que no conoció pecado, porque él era inocentísimo, él nunca cometió un pecado personal, Cristo es santísimo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para abolir el pecado en su carne. Es decir, y es muy interesante, San Pablo dice, Dios lo hizo pecado, no dice, lo hizo pecador. Nunca le va a aplicar el predicado pecador al sujeto Cristo, porque es inocentísimo. Le aplica como predicado un sustantivo, no un adjetivo. Dice, lo hizo pecado. Y esto tiene una fuerza muy grande en el texto griego del Evangelio, de esta carta de San Pablo, porque indica, por un lado, que la atribución es menos intrínseca que si fuese un adjetivo. Es decir, no es pecador Cristo, no le compete ser pecador, es santísimo. Pero por otra parte es mucho más fuerte lo que está diciendo, porque quiere decir como si lo hizo el mismo pecado, la esencia del pecado, todo el pecado. Eso es lo que Cristo, siendo inocente, cargó sobre sus hombros. El gran misterio de la redención. Y por otra parte, esta misma unión o solidaridad que permite que Cristo tome nuestras culpas como propias y así se presente ante el Padre para destruirlas en la cruz, la otra cara de la moneda es que los méritos de Cristo, lo que Él ganó en la cruz, pasan también a nosotros, por la misma unión. Por eso todo lo que es de Cristo es nuestro. Eso es la vida cristiana. Y todo lo que es nuestro es de Cristo. San Agustín dice, Él toma de ti para sí todo lo malo, tus pecados, tu muerte, y te da de sí para ti todo lo que Él es. Su vida, su filiación divina, su madre, sus santos, su herencia, que es el cielo. Es decir, solo se explica el misterio de la redención en la óptica de esta unión o comunión o solidaridad entre Cristo y nosotros, que se llama el gran misterio de la comunión de los santos. Bueno, una parte de ese misterio es lo que se llama el tesoro espiritual de la Iglesia. El tesoro espiritual de la Iglesia es una realidad mencionada muchas veces en el magisterio de la Iglesia, incluso recientemente. Por ejemplo, el beato Papa Pablo VI lo menciona cuando se hace la reforma de las indulgencias después del Concilio Vaticano II, explicando cómo es que se ganan indulgencias.
Y dice, no es algo gratuito la indulgencia, sino que la Iglesia administra su tesoro espiritual y lo da a ciertas obras. Rezar el rosario, hacer un Vía Crucis, una peregrinación, un año santo. No es algo gratuito inventado, sino que hay un tesoro que la Iglesia, como esposa de Cristo, administra. Y ese tesoro espiritual de la Iglesia está mencionado en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo pueden buscar ahí cuando se habla de las indulgencias, está mencionado en el Código de Derecho Canónico, es una realidad real en la Iglesia. ¿Y qué es ese tesoro? Está formado por los infinitos méritos de Cristo, por los méritos de la Santísima Virgen, que es corredentora, asociada a ella la pasión de Cristo, cooperó a nuestra redención. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Está conformado ese tesoro espiritual por los méritos de todos los santos de la historia del mundo, y está conformado por los méritos de toda persona que está en gracia y hace una obra buena. Y de ese tesoro espiritual se beneficia toda la Iglesia, las almas que están en el cielo, las almas que están en el purgatorio, expiando sus pecados, y las almas que están aquí en la tierra, nosotros, peregrinando y militando para poder ganar el cielo. Es decir, cuando la Iglesia nos da una indulgencia, por ejemplo, nos administra ese tesoro de gracia, en realidad no es algo gratuito. Hay alguien que pagó, porque la indulgencia lo que perdona es nuestra pena temporal de los pecados, lo que deberíamos pagar es expiar en el purgatorio. ¿Por qué nos borra eso? En realidad porque alguien ya lo pagó, no es gratis. Jesucristo, la Virgen, los santos, nuestros hermanos, que sufren por otros. Por eso dice Pablo VI, en esta realidad del cuerpo místico de Cristo, las obras malas de unos dañan a toda la Iglesia, pero las obras buenas benefician a toda la Iglesia. Y esto hace que nos ayudemos mutuamente, porque dice San Pablo, en Cristo, en realidad, somos miembros unos de otros. Estamos mucho más unidos de lo que pensamos, en la unidad del cuerpo místico de Cristo. Pues bien, esta realidad es lo que explica el fuerte reclamo de la Reina del Cielo a los pastorcitos de hacer penitencia, de rezar. Y eso es lo más actual del mensaje de Fátima para nosotros. Ser conscientes del bien que podemos hacer nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo. Y no solo esperar las cruces que vienen para ofrecerlas, que es lo que tenemos que hacer. Si entendiéramos esto, entenderíamos todo el valor salvífico del sufrimiento y del dolor, tantas veces inexplicable. Sobre todo el dolor inocente de las personas que sufren sin culpa, niños, personas perseguidas inocentemente. El primero que sufrió inocentemente es Cristo, inocentísimo. Si entendiéramos el valor del sufrimiento, llevaríamos muy de otra manera nuestras cruces, que seguirán siendo cruces. No por saber ofrecerlas vamos a dejar de sufrir, como no por saber ofrecerlas dejó de sufrir Cristo, al contrario. Y ese es el valor entonces de los sufrimientos. No solo digo esperando los sufrimientos que nos vienen, sino buscando nosotros positivamente, de negarnos a nosotros mismos. Jesús ha dicho, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Es la condición para ser cristiano, para ser otro Cristo. Buscando obrar las obras de caridad, hacer el bien a los demás, que implica morir a nosotros mismos. Tanto para trabajar. Bueno, la Virgen en Fátima nos vino a pedir eso. Y que hagamos penitencia positivamente, negándonos a nosotros mismos. También las penitencias corporales en su medida, pero sobre todo negándonos a nosotros mismos. Nuestro orgullo, nuestro amor propio. Teniendo actitudes de Cristo en todo, porque somos Cristo. Si entendiéramos esto, entenderíamos, por ejemplo, el valor de nuestra oración. ¿Qué le da valor a nuestra oración? Es la unión con Cristo. También Cristo escucha las oraciones de los que están separados de Él, de los pecadores, por ejemplo, para convertirlos. Pero la oración del que está en gracia, la oración del que es un miembro de Cristo, es oración de Cristo. Cuando nos ponemos a rezar nosotros, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve el Padre? Cristo que reza. La eficacia de nuestra oración depende justamente de esto, de la unión con Cristo. Y así lo mismo, nuestros sacrificios, nuestras buenas obras. Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque hay una identidad. Y cuando nos manda a hacer el bien, nos dice, lo que hicisteis a uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Porque ellos también son Cristo. Y si tuviéramos siempre esa conciencia de que nuestros hermanos son Cristo, y hay que tratarlos como a Cristo, pero que también nosotros somos Cristo, y tenemos que obrar a Cristo.
Y la imitación de Cristo no es algo exterior, como uno ve una persona y exteriormente quiere imitar su porte, cómo camina, cómo se viste, cómo se peina, como en un espejo. La imitación de Cristo se da por una interior transformación que la obra de la gracia. Va trabajando la gracia, nos va siendo conformes a Cristo, pero requiere nuestra libre cooperación para ser mejores, para ser